Pues estamos en directo, en este directo más que especial. Quedan 2 días para esa fecha negra en la historia de España, atentado del 11M, 191 muertos y 20 años. Se van a cumplir el año que viene y seguimos sin saber quién mató a 191 personas, porque tanto los supuestos oficialistas que siguen insistiendo con la falsa versión islamista como los supuestos falsos disidentes que siguen mareando la perdiz, como suele decirse, pero al final nunca llegan a ninguna conclusión, pues hoy vamos a hacer este directo especial con, en mi opinión, las 3 personas, los 3 disidentes que más se han acercado a la verdad del 11M y que más han profundizado en ella. Por lo tanto, yo creo que el directo de hoy es para valorarlo de verdad, porque tenemos, y repito, hemos juntado, y no exagero, a las 3 personas más valientes y con más firmeza han denunciado la verdad o la supuesta, la posible verdad del 11M. Así que nada más, sin más espera, paso a presentarles. Hoy está con nosotros por primera vez Luis Coleto. ¿Qué tal? Hola Miguel, ¿qué tal? Bien, aquí encantado y agradecido por tu ofrecimiento. Pues Y hoy encantado de también. compartir, nada, encantado de compartir con Michael y con Jaume. Michael, que ya le conocéis de sobra, ya de hecho hemos hecho algún programa con él del 11M, es Michael Bond. Miguel, ¿cómo estás? ¿Estás muteado? Espera que te desmuteo. Pues, ahora. Pues que encantado de estar con vosotros y bueno, yo tenía ya referencias, alguna vez he escuchado alguna cosa de los compañeros y creo que a Luis le he leído en algún periódico, si no estoy mal, me parece. Sí, Luis, si quieres, coméntanos un poco pues quién eres, díselo a la audiencia, con quién colaboras y un poco pues el tema del 11M, dónde pueden leerse tus trabajos. Pues colaboro en medios bastante variados, pero vamos, donde más colaboro suele ser en el Correo de España, en su día el Correo de Madrid, actualmente en NTV España, bueno, en Internet sin ñ, claro. Y ahí he publicado casi todo sobre el asunto 11M /Gladio /Mossad, o ya hablaremos sobre el asunto ahora. Y luego, pues también en otros medios como puede ser El Diestro, en su día en Alerta Digital, Info Hispania, medios muy variados y muy plurales. Pero vamos, que no solo me apasiona el asunto de las falsas banderas o Gladio, la pandemia, perdón. No vayamos por ahí. Venga, dejémoslo. Sí, déjalo, sí. Y hoy también nos acompaña Jaume Farrerón. Jaume, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme en primer lugar, saludar a los otros invitados y por supuesto a la audiencia. Pues bueno, hemos hecho un breve guión, a partir de ahora vamos a intentar seguirlo y ya os decimos que aquí vamos a profundizar en la hipótesis Gladio, que es la hipótesis que defendemos y que creemos que es la más acertada. Evidentemente no creemos que fuera un atentado islamista, pero tampoco creemos que fuera ni Zapatero, ni Otegi, ni Marruecos, como insisten tantos y tantos falsos disidentes con este tema. Así que, como digo, vamos a profundizar en la hipótesis Gladio y para eso, lógicamente, tenemos que saber, brevemente, hacemos una introducción de qué fue la red Gladio. Jaume, tú mismo, explícanoslo, ¿qué fue esta red Gladio? Bueno, la palabra Gladio tiene varios sentidos, uno estricto y otro más metafórico. En el sentido estricto, pues es una estructura limitada a Italia, pero en sentido metafórico se puede ampliar a toda Europa e incluso si incluyéramos, por ejemplo, la Operación Cóndor, en Sudamérica vendría a ser lo mismo, ¿no? Y me imagino que habrán otro tipo de operaciones, también se llama Operación Gladio o Red Gladio. Entonces, la utilizaré yo en un sentido amplio, ¿no? Pero más bien limitado a Europa. Y luego hay 2 sentidos, lo que podríamos llamar la Gladio blanca y la Gladio negra. La Gladio blanca, dentro de ciertos límites, es algo comprensible e incluso se podría defender que exista algo así. La Gladio blanca sería una organización que prevé la posibilidad de que el territorio que se defiende quede ocupado por el enemigo
y entonces tener preparada una mínima estructura para organizar la resistencia detrás de las líneas enemigas. O sea, hasta aquí parece algo aceptable, ¿no? El problema es cuando esa gladio blanca se convierte en una gladio negra y fuera de la legalidad y fuera sobre todo de la soberanía nacional empieza a actuar con unas pautas de conducta que no se corresponden con lo que se supone que justificaba su existencia, ¿no? Y entonces esto ocurrió ya después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces a partir de aquí podemos decir que Gladio es una estructura con varias funciones que incluye, pues, perpetrar atentados, golpes de Estado, sobornos, chantajes, una serie de acciones ilegales que estarían al servicio de la potencia ocupante de Europa, que sería básicamente Estados Unidos, con un aliado que es el Reino Unido, que tiene como un estatus especial de socio, pero lo que es la Europa continental como auténticos vasallos y con una ciudadanía pues, que está financiando esto con sus impuestos, pero que luego es víctima, por ejemplo, de atentados como el de Bolonia, ¿no? Es decir, que se utilizan nuestros impuestos para asesinarnos. Y esto siempre al servicio de estas estrategias que tienen como último objetivo garantizar el dominio de Estados Unidos sobre este territorio vasallo que es Europa. Esto sería un poco el resumen de lo que yo entiendo por Gladio. Sí, Miguel y Luis, podéis intervenir cuando queráis. De hecho, Gladio, como ha dicho muy bien Jaume, intervino sobre todo en Italia y el atentado más icónico, por así decirlo, fue el de Bolonia, que tiene muchas semejanzas con el del 11M, ¿no? No solo por el lugar físico, una estación de tren, sino también luego, pues, la investigación se descubrió que se pusieron pruebas falsas, se descubrió que había habido también intervención de las cloacas italianas. Luis, Miguel, imagino que conocéis el atentado de Bolonia. Sí. Por cierto, una cosa, en el lema de la red Gladio, que lo estamos viendo aquí, pone stay behind, o sea, quedaros atrás. Es como lo que estaba diciendo Jaume, pues es efectivamente eso, sería la Gladio blanca. Es decir, una vez que los soviéticos invadan Europa, los rojos en general, vamos, nosotros estaremos detrás, ¿no? Seremos la red logística y sobre todo de saboteadores, porque era de lo que se trataba, de allanar el camino a luego una recuperación del territorio perdido por parte de los aliados, un poco lo que hacía, entre comillas, la resistencia de los partisanos y todos estos grupos que actuaban en Europa, en la Europa que había ocupado el eje y demás. Y entonces es como una red de eso. Pero claro, ese es lo que decía Jaume. Luego hay otra Gladio, que su lema podría ser kill behind, ¿no? Porque matar a la retaguardia, porque tiene otra misión. Sí. Luis, ¿qué sabes de esta Gladio italiana y sobre todo de este atentado de Bolonia, que como he dicho antes fue el más conocido de todos? De hecho, es el que más semejanzas guarda con el 11M, pero de hecho en Italia, bajo el paraguas de la estrategia de tensión, para atribuirle los crímenes a las Brigadas Rojas, hubo varios atentados también contra, por ejemplo, el Banco de la Agricultura, también Peteano, de hecho contra otro tren. Lo que pasa es que tuvieron menos víctimas mortales, pero vamos, que sí que hubo multitud. Pero de hecho no solo se circunscribe a Italia, como todos sabéis, ¿no? Y de hecho no solo se circunscribe a Italia y a otros países de la OTAN, como puede ser incluso países que todavía no pertenecían a la OTAN, como España, que tuvo su Gladio, ¿no? E incluso hubo países como Suecia, como Austria, como Suiza, pues que también de alguna manera tuvieron sus ejércitos en la sombra, sus ejércitos que permanecieron detrás. Y el pretexto, en principio, para mucha gente era noble y benemérito, que era luchar contra el comunismo con ejércitos, pero bueno, en el fondo todos sabemos que fueron utilizados como carne de cañón y en el fondo al final, más allá de sus buenas intenciones, entre comillas, al final cometieron masacres, salvajadas y al final el propósito era, en este caso, bajo el pretexto anticomunista, pues de alguna manera servir, pues eso, que Europa se convirtiera en vasalla
del imperio gringo, de Yanquilandia. Es decir, básicamente es eso. Y lo que nos interrogamos ahora es si después de la caída de la URSS se perpetuó, incluso se perpetúa hasta hoy en Ucrania, la llamada Red Gladio, Gladio B, o como queréis denominarla. Esa es la cuestión. Sí, esto está hasta en la misma Wikipedia, o sea que tampoco hay que investigar en páginas de conspiraciones ni nada raro, ¿no? Aquí la propia Wikipedia lo dice, ¿no? Se probó que los servicios secretos del Estado habían puesto pistas falsas para entorpecer las investigaciones. Fueron condenados a cadena perpetua como ejecutores los terroristas neofascistas Valerio, Francesca, que siempre se han declarado inocentes. Otras personas, como el general del Sisimi, que era el CNI italiano de la época, y miembro de la logia P2, una logia masónica con mucho poder en Italia en aquella época, Pietro Musumeci, fueron condenados a varios años de cárcel debido a las pistas falsas que proporcionaron. Y este último párrafo, los organizadores de la masacre y su intencionalidad concreta nunca se han descubierto. En los juicios, la gente se refugió en el secreto de Estado para ocultar información. Declararon que una estructura oculta dentro del Estado mismo y vinculada con la OTAN estaba dando una dirección estratégica a esos atentados. La verdad es que está clarísimo, ¿no? Lo que pasó, las semejanzas con el 11M. Y bueno, Jaume, tú mismo, la pregunta que nos hacemos todos es si Gladio desapareció junto con la Unión Soviética o siguió existiendo disfrazándose de otras maneras. Mucha gente habla de esta Gladio islámica, ¿no? Por así decirlo, en la que se reconvirtió la Gladio comunista. Bueno, antes de contestar a tu pregunta... La anticomunista, perdón, la Gladio sí. Anticomunista, sí. Antes de contestar a tu pregunta, quisiera hacer una breve referencia al hecho de que, aunque la existencia de Gladio está reconocida, muchos autores parece que se quieran limitar a la Gladio blanca. Y cuando entras en el tema de la Gladio negra, pues son como reticentes o hablan de que algunos de estos neofascistas pues se descontrolaron. Y como si esto de la Gladio negra, ya te digo, la blanca está reconocida, está en los libros de historia, pero como si la Gladio negra formara parte un poco de todo lo que eso que se llama las teorías de la conspiración, ¿no? Pero esto lo hacen auténticos propagandistas de la OTAN, porque debo decir que la Gladio negra está demostrada. Y no solo está demostrada, sino que hay una declaración del Parlamento Europeo de noviembre de 1991, si no recuerdo mal, donde ya se reprocha lo que sería el uso ilegal o el abuso de estas estructuras secretas que en principio podrían estar justificadas. Y claro, que esto lo haga el Parlamento Europeo, que es una agencia de las fuerzas de ocupación, por decirlo así, si el propio Parlamento Europeo se ha tenido que mojar, pero además hay que decir en balde. También hay que decir que el perro, como dice Ganser en su tesis, ladró pero no mordió, pero sí que hubo como una protesta. Y ese documento, que está accesible en la red del Parlamento Europeo, pedía que los parlamentos de los diferentes países investigaron sus gladios respectivas, por decirlo así, para llegar hasta el fondo del asunto de las vulneraciones de la legalidad que se habían producido y que era obvio que había sucedido. Y entonces voy a leer aquí una frase de lo que hizo luego en el año 2000 el Parlamento italiano, o sea que estamos hablando de una institución oficial que dice lo siguiente: estas masacres, estas bombas, estas acciones militares han sido organizadas, promovidas o apoyadas por hombres dentro de las instituciones del Estado italiano y, como ha sido descubierto más recientemente, por hombres vinculados a las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos. Esto lo dice un Senado italiano. Y está en la tesis de Ganser, que está publicado como libro, en la página 44. Mientras que lo del Parlamento Europeo está en las páginas 54 a 56. Con esto, todo lo que se pretenda
sobre presuntas conspiranoias y queda refutado de antemano, porque para que digan eso, imaginaos la documentación que hay ya detrás. Y luego, respecto a lo que me habías preguntado, la Gladio, digamos, anticomunista, no ha desaparecido del todo porque el personal que formaba estas estructuras, en algunos casos, pues ha habido una continuidad, pero lo que sí es cierto es que, claro, al desaparecer la Unión Soviética y toda la propaganda sobre la presunta amenaza comunista, pues ya no podía justificar ciertas actuaciones, la orientación de Gladio ha cambiado y entonces ha entrado en la dinámica de lo que este teórico del Pentágono, que es el Samuel Huntington, llamó el choque de civilizaciones, ¿no? Un poco para justificar las intervenciones de Estados Unidos tenía que haber una amenaza, ya no es la comunista, será la islámica, pero curiosamente es una amenaza islámica que está de alguna manera promovida desde un aliado de Estados Unidos que es Arabia Saudí y al cual nunca se ataca. Se combate el terrorismo atacando a países que no tienen nada que ver con ese terrorismo, como Irak, Libia, Siria. En cambio, Arabia Saudí, que es de donde surge la ideología que justifica el islamismo y por tanto los atentados, incluso muchos terroristas son saudíes, lo son la mayoría de los del 11S, ese país no se ataca. Entonces, está claro que la Gladio se ha reestructurado, a mi entender, está clarísimo, y que el 11S, el 11M y una serie de atentados que ha habido atribuidos al Islam forman parte de la nueva Gladio. Y entonces volveremos a encontrar las mismas estructuras donde antes había neofascistas, ahora hay islamistas, pero que colaboran con la potencia imperialista, con Estados Unidos, y es el mismo esquema adaptado a esa nueva etapa del expansionismo yanqui, ¿no? Por decirlo así. Entonces podríamos resumir que la Gladio ha acabado convirtiéndose pues, en un ejército, en un mini ejército de mercenarios al servicio de la política mundial, de la OTAN, del nuevo orden mundial, del globalismo, no sé cómo llamarlo, que pues cada vez que la política internacional va en una dirección que no interesa a los centros de poder norteamericanos, pues estos mercenarios intervienen para pues, reajustar, por así decirlo, de nuevo esa política que se ha desviado un poco de lo que a ellos les interesa para que nuevamente pues, se ajuste al camino y a los intereses norteamericanos. Y ya, pues, ya para empezar a hablar del 11M, porque la gente empezará a pensar, bueno, y todo esto que tiene que ver con Madrid, con Atocha, con el 11M, pues tiene todo que ver. Miguel, tú mismo, vamos ya al 11M y si estoy diciendo que estos atentados siempre se ejecutan para reajustar la política internacional, pues brevemente, si os parece, Miguel, pues vamos a hablar cuál era la política internacional en ese momento y en la que estaba España metida y el papel de España era pues más importante del que nosotros nos imaginamos. ¿No es así, Miguel? Bueno, a grandes rasgos no ha cambiado mucho en el sentido de que era un Estado completo. Yo no sé si diría vasallo, porque vasallo es una palabra medieval española que significa que tú tenías un contrato con tu señor feudal, de alguna forma. Había un retorno de servicios, de algo, ¿no? Sin embargo, yo diría que éramos más bien un Estado lacayo y ahora somos todavía más lacayos que antes. Ese ha sido el cambio, ¿no? Realmente, ni mucho menos lo que tú quieres decir, y es lo que yo defiendo también, es que ni mucho menos Aznar ha sido el presidente más lacayo de todos los que hemos tenido, sino que realmente ha sido el que menos, y eso lo demuestra el 11M, porque el 11M, aunque se iba a hacer de todas formas, para torcer esa política europea que Aznar precisamente estaba también, Aznar estaba un poco haciendo, digamos, de su capa un sayo, estaba queriendo ser presidente en un sitio donde no les gusta que haya presidentes, ¿no? Todos hemos visto ahora cómo han colocado hasta un payaso auténtico que le odian hasta en su casa, como Sánchez. Yo no sé quién le ha podido votar, no lo entiendo cómo ha llegado allí. Algo raro ha tenido que pasar, eso seguro. Pero en esos momentos, pues teníamos a este otro, el señor Aznar, que, bueno, pues tenía sus diferencias con la República Francesa, con Alemania, incluso con los propios Estados Unidos, porque
a fin de cuentas, Estados Unidos también participa en la maniobra que le hacen de pegarle una patada en el culo aprovechando el 11M. No es que hagan el 11M para darle una patada en el culo, el 11M le van a hacer igual. Y los señores de las gaviotas estaban, de alguna forma, metidos en el problema, ¿no? Antes, durante y después. Lo que pasa es que luego pues dicen, bueno, ya que tenemos esto, vamos a darles una patada a estos y les mandamos a freír gárgaras y ponemos a Zapatero, que es mucho más manipulable. Ese sí que ha sido el mayor, ese sí que ha iniciado una serie de presidentes por accidente, ¿no? Que nunca han ganado por convicción, sino siempre porque ha pasado algo muy gordo o muy raro, ¿no? Entonces, Felipe González o Aznar pues no pertenecían a esa generación de presidentes totalmente odiosos, odiados, no sé, que ganan porque pasa algo raro, sino que realmente la gente les votaba y se lo creía, ¿no? Entonces, bueno, ese era el momento en el que se produce el atentado, que en realidad no son atentados, es un único atentado, lo que pasa es que tiene varias sedes, ¿no? Varios trenes atacados, varios convoys, pero es un único atentado, lógicamente. Pues el momento geoestratégico para España puede ser más o menos importante, pero desde luego el objetivo prioritario del 11M digamos que trasciende a España. Es mucho más importante lo que quieren conseguir en el mundo que lo que quieren conseguir en España. Lo que pasa es que ellos, los que hacen el atentado, aprovechan la circunstancia para dar un golpe de Estado en España y torcer la política de Aznar en Europa, en España, en América, en Marruecos, en muchos sitios donde, bueno, pues no era el papel de España estar ahí. El papel de España es el que ellos han decidido hace mucho tiempo y que a los peperos debe ser que les encanta, que es ser las putitas baratas de Washington y de todo el mundo y estar aquí a la orden y sí señor y a la orden señor. Eso es lo que a las órdenes de los anglocabrones, como diría Pedro Pablo Peña. Sí, básicamente podemos hablar de dos escenarios, que realmente eran solo uno, por la guerra de Irak, una guerra de Irak que, como pone aquí, dividió Europa. Francia y Alemania no apoyaban la invasión angloamericana y Francia y Alemania se cabrearon tanto con esta guerra que se plantearon incluso salirse de la OTAN y unirse o acercarse a Rusia, que esto nos recuerda mucho también a los motivos del actual conflicto de Ucrania. Y en ese estado de las cosas, Estados Unidos, como represalia contra Francia y Alemania, organizó una coalición europea liderada por España, por Aznar, que se dedicaba pues, a putear a Francia y Alemania todo lo que podía, ¿no? Ese era un poco el escenario pre-11M, que como veremos luego pues, cambió radicalmente después de este atentado, en el que pues, ya parece que misteriosamente Francia, Alemania y Estados Unidos pues volvieron a ser amigos, ¿eh? Luis y luego Jaume, ¿cuál es vuestra opinión? El estado de la política europea e internacional, la guerra de Irak que desembocó el 11M. ¿Qué pensáis en este aspecto? En mi caso, voy a discrepar levemente con Michael, que dice, básicamente yo creo que es un asunto netamente o completamente internacional. O sea, el factor nacional, el factor España representa muy poco, es irrelevante. Para mí no deja de ser más que un intermedio entre un 11S que de alguna manera inaugura una época y luego lo que posteriormente fue el atentado de Bali, el 11M, 2004, 7J británico, podríamos incluso incluir, por ejemplo, Charlie Hebdo, Bataclan. Es conseguir de alguna manera el sometimiento de Europa a Yanquilandia. Por supuesto, las ramblas barcelonesas. Y de alguna manera, hasta qué punto se va mutando, va cambiando, se va transformando el concepto de falsa bandera y el mismo concepto también de poder hegemónico estadounidense, que lo hemos vivido en los últimos 3 años por este asunto del famoso bicho, ¿no? Quiere decir que de alguna manera me interrogo también hasta qué punto se va metamorfoseando todo, pero quiero decir, yo el 11M lo vinculo a un asunto puramente internacional. O sea, yo creo que el factor nacional, o sea, Zapatero, o en este caso Rajoy, que no representan nada para lo que es el gran poder mundial. Pero bueno, que igual estoy equivocado. Como todo en estos asuntos,
Yo lo que detecto, y cuando uno indaga en el asunto de las falsas banderas, Gladio y más allá, es que esto se asemeja mucho a las famosas muñecas rusas o a las matrioscas, ¿no? Es decir, vas quitando una, aparece otra, desenredas algo, vislumbras una porción de verdad. Es decir, es una sensación de que por lo menos no te van a contar una trola descomunal, pero al menos vas colocando pequeñas piezas de un puzzle, pero esto es macabro, esto es inabarcable todo, ¿no? Uno tiene vislumbres de la verdad, pero yo creo que es un asunto más internacional que nacional, el 11M. Jaume, ¿opinas igual? Sí, yo estoy más en la línea de Luis que en la de Michael, o sea, incluso diría más que España, cuando un país ha perdido su soberanía nacional, como la ha perdido España, y la han perdido también Alemania e Italia, en Francia, quizá podríamos matizar un poco sobre la época de Gaulle, y ahí sí que hubo una resistencia nacional a un sometimiento total. Pero España, yo diría que ya quedó sometida al imperio, a la oligarquía, no quiero utilizar la palabra imperio, que le tengo cierto respeto, a la oligarquía financiera, que está radicada básicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña, ya en la época anterior a la democracia. Es decir, cuando Franco vio que su régimen peligraba porque había estado vinculado con el bando derrotado en la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera compró su permanencia en el poder a cambio de entregar España a los Estados Unidos, para decirlo de forma muy resumida, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el régimen de Franco, porque Franco se hace mayor, va a desaparecer y se plantea la cuestión de la sucesión, lo que le interesa sobre todo al amo estadounidense o al amo oligárquico, es que se perpetúe la situación lograda con Franco, y es decir, que los actores de lo que luego será la transición de alguna manera asuman el mismo papel de vasallo, o si quieren de lacayo, no tengo ningún problema, porque quizá vasallo es una palabra demasiado digna también como imperio, el papel de lacayo, y es cuando se planea desde el Pentágono la transición. Y ocurre que en la transición al partido que está designado por el poder máximo para un poco gobernar España, yo más que gobernar diría administrar, porque con que no hay soberanía nacional es como una administración de una colonia, es el PSOE, no la derecha. La derecha, digamos, tendrá una fase transitoria, que será la de Suárez, que también lo eligieron muy bien, pero para los norteamericanos era fundamental tener atada y bien atada a la izquierda, que es por donde se les podía escapar. Entonces ellos decidieron que el partido del Pentágono no iba a ser la derecha. Digamos, la derecha ya la tenemos. Se trata de que no se nos escape un partido de izquierdas, que es lo que les preocupaba. Y sabemos que todo el gladio inicial está orientado contra la izquierda. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el PSOE tuvo que ser recodificado desde cero, que es lo que sucedió en Suresnes. El personaje elegido para controlar ese proceso y para heredarlo fue Felipe González. Felipe González fue a Suresnes acompañado de agentes de la policía franquista, y esto está en un libro que os recomiendo, porque es el que os abrirá los ojos si no lo habéis leído ya, que es La CIA en España, de Grimaldos, y allí con unas fuentes que no son cuestionables, pues dirás que son fuentes radicales, no, son fuentes de la propia policía franquista, militares, explican cómo se va a formar el nuevo poder en España, el poder lacayo, que será el PSOE. Entonces, el problema que tiene España, la derecha española, es que no ha sido elegida puede gobernar, pero el preferido del Pentágono es el PSOE, por las razones que he expuesto. Entonces, intentar interpretar la política española en clave interna, y más en algo tan gordo como esto, yo pienso que es un error. Pero lo poco que podemos introducir en clave interna no cuadra con lo que hemos dicho antes, de que parecía como si el PSOE fuera un mal aliado, y entonces no se explica la actitud de Estados Unidos, que aquí favorecería la llegada al poder de Zapatero.
No. Para el Pentágono es el mejor aliado. Y entonces no se puede explicar el 11M en términos de dinámica, de cambio de régimen, como si Aznar hubiera iniciado pues, con un proyecto más digno, un soberanista, y entonces vinieran los otros a estropearlo. Tengo aquí un dato, hay un documento que os recomiendo, que es de Mateo Miquel, que es quizá el único que ha desarrollado el tema de la vía atlantista del 11M, y en una de las páginas se lee que José María Aznar y Bush modificaron la Convención Bilateral de Defensa entre España y Estados Unidos. Esta modificación legalizó por primera vez la presencia en España de los servicios secretos estadounidenses anteriormente mencionados, dotándolos además de prerrogativas policíacas. La redacción deliberadamente confusa de este texto, dice, les otorgó un amplio margen de maniobra. Las autoridades competentes de los dos países tendrán que establecer normas que regulen las acciones del NECIS y del OSI en España, que eran estos organismos. Entonces, Aznar no solo no promovió un proyecto más soberanista, yo creo que Aznar fue coherente con la situación de España, de Estado lacayo, y lo que quiso es, bueno, pues ser un lacayo quizá un poco más favorecido, tener más protagonismo, y para eso entregó aún más el país. Lo que ocurre es que los americanos seguían fieles a su idea de que España hay que controlarla desde el PSOE. Hay que controlarla desde una falsa izquierda, una izquierda vacía de contenido, que es ese PSOE de Suresnes, que no es socialista ni es nada, que eso es una carcasa que ellos han rellenado con el poder ocupante, con las ideas del poder ocupante, que son como mucho pues las ideas que podemos encontrar en el Partido Demócrata de Estados Unidos, y de ahí pues todos estos rollos del feminismo. Todo eso es lo único que, entre comillas, ellos llamarían socialismo, que no es ningún peligro, porque es como el Partido Demócrata estadounidense. Y entonces, sí, en el contexto internacional, ¿cómo se explicaría ese atentado? Que es en el marco donde hay que interpretarlo. Pues yo pienso que está bien claro que aquí en España hubo unas manifestaciones, quizá las más fuertes, contra la guerra de Irak, y quizá fue como uno de los factores, seguramente hay más, pero uno de los factores fue castigar al ciudadano español que de alguna manera pues se había opuesto a esa guerra, enseñarle quién es el enemigo, que el enemigo es el Islam, y con este atentado pues se acabarían las simpatías por los países árabes agredidos por Estados Unidos. Y además también se entenderían cosas como la política de Israel con los palestinos, que en último término toda la política estadounidense en Oriente Medio está orientada no al petróleo, como dicen los críticos marxistas de izquierda, sino a la hegemonía israelí y al cumplimiento de lo que ellos consideran que es la profecía bíblica del pueblo elegido. O sea, esto también lo tengo clarísimo. O sea, que el marco, para mí, un poco iría por ahí. Claro, tampoco quiero estar aquí hablando más, pero... Yo lo veo más como que España sí que la España de Aznar se había convertido un poco en una China en el zapato, en el engranaje europeo, y estaba liderando esa coalición contra Francia y Alemania, que estaba empujando a estos dos países a la esfera de Rusia, como he dicho antes, incluso planteándose salirse de la OTAN, formar un euroejército, también el enfrentamiento de España con Marruecos. Estados Unidos se estaba enemistando con demasiados países que no le interesaba, y quitándose de en medio al señor Aznar y al régimen de Aznar, pues recuperaba la amistad de estos países cuya amistad estaba perdiendo. Y no nos olvidemos que era año electoral en Estados Unidos, que 6 meses había elecciones presidenciales, y después del supuesto atentado islámico de Al-Qaeda, pues las encuestas dieron un vuelco importante y acabó ganando el Partido Republicano. Pero volviendo, Miguel, al tema de Aznar, pues claro, es que Aznar se sumó a esta guerra contra el terrorismo, porque aquí en España teníamos nuestra propia guerra del terrorismo, nuestra guerra contra el terrorismo etarra, y esta noticia explica muchas cosas. Y fijaos en la fecha, creo que pone noviembre, ¿no? Noviembre de 2001, o sea que un poco después del 11S, pues Estados Unidos y Reino Unido bloquean las cuentas bancarias de ETA, que, ojo, ETA desapareció básicamente por esto, porque le cerraron el grifo. Le cerraron el grifo
gente que, la pregunta es, ¿desde cuándo Estados Unidos y Reino Unido tenían las cuentas de ETA? ¿Por qué esperaron a noviembre de 2001 para bloquearlas? ¿Por qué no las bloquearon 25 años antes o 20 años antes, ¿no? Esta sería un poco la pregunta que hay que hacerse, pero bueno, Aznar se subió al carro de la guerra contra el terrorismo y sus aliados británicos y americanos le respondieron esa ayuda, pues eso, bloqueando las cuentas económicas de ETA. Miguel, una ETA que ya nos vamos al 11M y los días previos, las semanas previas, los meses previos, hubo ahí una serie de supuestos intentos de atentados etarras bastante raros. ¿No es así, Miguel? Sí, bueno, lo primero quería matizar una cosa que yo he dicho, porque creo que estáis, tanto Luis como yo, me estoy de acuerdo con muchas cosas que decís, pero, a ver, cuando yo hablo de la clave interna de España, no estoy diciendo que sea la prioritaria, yo creo que lo he explicado, ¿no? O sea, he dicho que es el objetivo no secundario, terciario, el dar un golpe de Estado en España. Para esta gente, España no es una provincia, es un conjunto de provincias, como en el Imperio Romano, ¿no? Dicen, bueno, aquí tenemos las autonomías estas, ¿no? Estos idiotas que tienen ahí al Felipe este y se piensan que es el jefe del Estado y, bueno, pues mientras tienen al PSOE para que estén contentos también los rojetes y ya está. O sea, y evidentemente lo que dice Jaume, España es un país creado, o sea, el régimen de la transición fue creado en un laboratorio, lógicamente, para imagen y semejanza, yo creo que del tema alemán, una cosa así, después de la Segunda Guerra Mundial, parece, bueno, aquí que gobierne el PSOE, ¿no? Y que sí estarán contentos, ¿no? Y el PP y ahora Vox, se nota muchísimo que están ahí puestos para que los peperos también estén alegres y contentos con su Felipe, con su Abascal y a lo mejor con su Casado, ¿no? Y así están contentos. Pero bueno, lo que quiero decir no es que fuera importante quitar a Aznar, es que yo en ningún momento creo que me habrás oído tú decir, Miguel, que el 11M se hiciera para quitar a Aznar. Eso es al revés. El 11M, en todo caso, o sea, era un atentado para dar todo el protagonismo que se había perdido al tema Al-Qaeda, ¿no? Esa estafa, ¿no? De estos anglocabrones, y entonces reavivar el tema de la guerra y, por supuesto, como objetivo terciario, porque veas que para el PP era prioritario eso, iban a ganar las elecciones el PP con una mayoría absolutísima. Es que el guión inicial era ese, era que Aznar no se bajaba tanto los pantalones en ese sentido, a Aznar le venía de puta madre. Hacían un atentado aquí del copón, que encima no lo tenía que hacer él, ellos solo tenían que ayudar un poco, digamos. Aquí estamos hablando un poco sin cortapisas, pero ya me entiendes. El papel de las autoridades españolas era un poco hacer de anfitriones, ¿no? Pero los que venían a hacer toda la fiesta eran los amigos de los que mandan, vamos. O sea, ellos no tenían ni que matar a nadie, simplemente tenían que, o a casi nadie, simplemente tenían que estar ahí un poco echando una mano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego ese atentado que iba a servir para que todos se beneficiaran, a la última hora lo cambian todo, los jefes de los que hacen toda esta historia, y utilizando esto que estás poniendo aquí, todo este tema previo de los etarras y todo esto, que es un tema cocinado por las placas españolas, ellos son capaces de decir, este atentado que hemos hecho entre todos, porque lo habían hecho, es una joint venture entre un montón de estados y autoridades diferentes y, bueno, ¿quién no está ahí metido, no? Es que están metidos todos, ¿no? Como ahora están metidos en la guerra de Ucrania, que es todavía peor, si me apuras, o están metidos en el tema del bicho volador invisible, bueno, están todos unidos en todo, ¿no? Entonces no nos debería extrañar esto que estoy diciendo. Para ellos matar a 200 personas es como para mí gastarme 20 euros tomando menos cervezas en el bar, es lo mismo. Entonces, esta gente en un momento dado dicen, cambian la fecha del atentado previsto, se la meten bien metida a Aznar, pero todo esto como un objetivo secundario. Si es que yo no estoy diciendo que Aznar fuera el objetivo de todo esto. Aprovechan la circunstancia para decir, bueno, ya que tenemos esto, vamos a pegar ya de una vez a este personaje que se piensa que se va a ir a los 8 años de presidente y va a dejarnos ahí a su marioneta Rajoy para él dirigirla desde atrás, que ese es el plan, ese era el plan, ¿no? Tener a una persona, además hay un detalle que, es que hay muchos detalles en todo esto, ¿no? Pero el día antes del 11M o por el día, no sé, el día 10, pero en ese ambiente preelectoral, en la revista Cero, que es la revista, como todos sabemos, del club LGTBI, pues salía Rajoy en la portada, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas curiosas que dices, bueno, es que está claro que estaban calentando el ambiente de alguna forma, sobre todo con este tema de los etarras. O sea, hay unos previos muy raros, ¿no?
en los cuales hay una relación directa con lo que luego pasa. No es que nadie me entienda mal, no es que porque Rajoy saliera en la revista Cero esa tenga nada que ver con el atentado. Estoy hablando de que, bueno, de que es una persona que es muy fácil atacarla porque tiene es un segundón, no pinta nada, y todos lo vimos en el 11M, que dio una imagen patética, cuando le cercaron ahí en la sede, se puso casi a llorar, ¿no? Que eso también colaboró mucho a que al día siguiente no le votara ni el Pirri, ¿no? Pero evidentemente todo ese entramado de lo que pasa después del atentado es una pura improvisación de las cloacas españolas que se ven atacadas por sus propios amos, no socios, amos, sus propios jefes exteriores, les hacen una liada del copón, les han engañado, se han reído de ellos en su cara, no solo del gobierno, sino de su policía, de su Guardia Civil, de sus Fuerzas Armadas, de todo el mundo, les hacen un atentado el día antes y empiezan a chantajear públicamente. Además es que esto, yo la verdad, a mí me extraña muchísimo. El otro día estoy hablando con los de Terra Ignota y me extrañó muchísimo. Digo, es que lo más importante del 11M nunca lo habéis mencionado. Es que habéis hecho un trabajo muy bueno, la verdad, de todos los aspectos, pero lo más importante del 11M no es todo lo que ya hemos hablado 1000 veces, es lo que no se ha hablado, que es esos comandos que andaban sueltos por España amenazando con poner más bombas. De eso casi no se ha hablado, pero ese es el problema del 11M. Y si fuera un tema solo mundial, islamista, de Gladio, de no sé qué, como dice Jaume o Luis, que eso es lo más importante, evidentemente, creo que es lo más importante, que hacían esos comandos después de las elecciones, durante casi un mes más, dando vueltas por España, y esos eran los verdaderos terroristas del 11M, no los etarras, ni los yihadistas, ni nada de eso, estaban amenazando directamente al gobierno con poner más bombas y liarla mucho más gorda. Esa era un poco la situación que teníamos, y estaban amenazando. Pero es que además hay un detalle, yo no sé si Luis o Jaume han oído hablar de la gran soflama de Gabilondo, que es un tema que podríamos comentarlo también. Sí, coméntalo. A pues no ser que Luis de Gabilondo. Sí, Luis y Jaume, no sé si brevemente queréis comentar algo antes de que entremos en materia del tema etarra, porque realmente, como dice Miguel, el atentado que estaban esperando algunos estaba previsto para el viernes 12 de marzo. Y aquí pues se les adelantan sus colegas de fuera, como dice Miguel, y se lo adelantan un día al jueves 11. No sé, brevemente, Luis y Jaume, si sabéis algo de este atentado de falsa bandera que se tenía planeado, pero para el día 12 y para culpar a ETA. Primera noticia. Yo lo que sí... Claro, es que es el problema, que es que omitís detalles que, claro, si omitís una parte importante de la historia, luego podéis decir que claro, que no era importante aquí o no allí. Cuando es que no, está clarísimo esto que estoy diciendo, que hay unos precedentes extrañísimos. Y luego en el juicio, todos los jefes policiales lo han dicho. Estábamos acojonados porque iban a volver a atentar. Pero si eran los que vosotros decís que eran, no podían ser, porque esos ya eran unos pringados. Entonces, ¿quiénes eran los que iban a volver a atentar? Eran otros comandos que ellos no podían detener. Bueno, yo he revisado las fuentes, igual no he llegado a esta fuente, ¿no? Pero esto no lo he visto en ningún sitio. No sé cómo se puede acreditar que iban a haber ese atentado. Si me das las fuentes, pues lo miraré, ¿no? Pero no, mira, tengo... muy fácil. Sí. Te lo digo ahora en un momento, muy fácil. Es que no es una única fuente. En el juicio, todos los jefes policiales, te hablo de Jesús de la Morena, jefe de la lucha antiterrorista, bueno, los dos jefes de la lucha antiterrorista de la policía española, bueno, los dos más así que salieron en el juicio, un tal Mariano Rayón y un tal Jesús de la Morena, dijeron lo mismo, estábamos apretados porque iban a volver a atentar, el reloj jugaba en contra nuestra. Entonces, claro, lo primero que te preguntas, dices, vamos a ver, si eran los etarras, no podían ser, porque los tenían completamente vigilados. De hecho, se filtró que iban a detener a toda la cúpula policial el día antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque sabían dónde estaban, cuándo iban al baño, cuándo se iban a comer una pizza, lo sabían todos de ellos, porque los etarras no son precisamente el Mossad, ¿me explico? Son unos pringados que tienen ahí para hacer un poco el atrecho de estas cosas. No son unos mafiosos ahí son mafiosos, pero no son comandos de élite ni mucho menos. Luego los islamistas estos de lavapiés, eso ya no merece la pena ni comentarlo. No eran ni islamistas, ni prácticamente no eran ni de lavapiés. Y no eran absolutamente nadie. Eran inmigrantes ilegales a los que estaban utilizando las cloacas policiales. Entonces, lo que te tienes que preguntar es quiénes eran los que iban a volver a atentar.
hay un dato que es fundamental. El día 17 de marzo, el 18 mejor dicho, después de una reunión, de una de las muchas reuniones muy importantes que tuvieron en el Ministerio de Interior y que incluso participó el Ejército de esas reuniones, porque no podían dar con los responsables de lo que había pasado. O sea, el atentado es real. El atentado este no es una bandera falsa al uso. El atentado este le producen comandos extranjeros a espaldas del gobierno. Es que es todavía más grave que un atentado de falsa bandera, porque lo que hicieron fue liársela, o sea, fuera de todo control del gobierno y luego empezar a imponerles condiciones al gobierno. El día 18, el gobierno decreta una movilización general de 300.000 tíos armados, lo podéis buscar, una movilización general de tropas, no solo de policías. Ha sido la única vez que yo he visto, salvo con el virus volador, en la cual se ha sacado las tropas a la calle. Yo no he visto un caso igual en mi vida y tengo 40 años. Pero una pregunta, todo esto que estás explicando, ¿hay algún artículo con fuentes que lo explique? Porque, a ver, tú has dicho lo que dijeron los policías de que temían otro atentado. Hombre, claro, después del 11M, no se detuvo, no se acabó teóricamente con la célula hasta que estalla ahí en Leganés el piso, ¿no? Y entonces durante ese tiempo, pues claro que temían más atentados. Y claro, pero si tenía más atentados... se encontró en una vía, pero es que yo no me fiaría de lo que dijeron los policías en el juicio. Pero es que no es lo porque que es que estás hablando con Gladio. O sea, todo lo que dijeron los policías, para mí carece de credibilidad, porque ellos son Gladio. ¿Y qué va a decir Gladio? ¿Qué va a decir Gladio de sí misma? Pero todo mentiras. Por ejemplo, Villarejo. Villarejo es Gladio. Villarejo tiene su teoría del 11M. ¿Y qué hizo con la juez Corocillán cuando intentó reabrir el caso? Fue a por ella. ¿Quién fue Villarejo? Gladio. Y amigo de Villarejo es el que llevaba toda la OCAO.